Pero cuando hablamos de identidades colectivas, que sería el pueblo alemán, ¿no? El pueblo francés, ¿no? El pueblo aranés, ¿no? Cuando hablamos de identidades colectivas, hablamos de un nosotros, ¿no? De un nosotros que se autodefine por un conjunto de elementos: la lengua, la tradición, la historia, la indumentaria, la gastronomía, la religión, conjunto de elementos, y que podría ser el concepto de pueblo, ¿eh? Das Volk. El pueblo sería una identidad colectiva, ¿no? Que está constituida por individualidades que a sí mismas son, de un modo, imposibles de reemplazar, ¿no? Es decir, los pueblos o las comunidades están constituidas por identidades que cada una de ellas es única y singular. Pero hablamos de identidades colectivas, de nosotros, ¿no? El problema está aquí en que muy frecuentemente estas identidades colectivas disuelven las identidades personales. Es decir, para formar parte de esta identidad colectiva, tengo que renunciar a algún atributo personal, o incluso, si le destaco algún atributo personal, dejo de ser considerado miembro de esa identidad, ¿no? Colectiva. Pero hay muchas, por razones religiosas, por razones étnicas, por razones de aficiones, por razones de orden académico, ¿no? Identidades colectivas, ¿no? Algunos disculpan que puede existir esto, ¿no? Pero de hecho hay asociaciones, corporaciones, pueblos que se denominan identidades colectivas. Tercer punto, que me detengo más, es la inflación identitaria, lo denomino así. Que vivimos en un contexto donde hay realmente una lucha identitaria. Y es lo que me gusta denominar la inflación identitaria. Primero a título personal y luego a título colectivo. Es decir, la voluntad de reivindicar la propia identidad frente a posibles amenazas que podrían disolverla o podrían destruirla. Y eso lleva a esta inflación, a esta voluntad de reivindicar quién soy, incluso en la red, ¿no? Por ejemplo, toda la tendencia a los selfies, ¿no? Toda la tendencia a dejar rastro de lo que voy haciendo a cada momento, cada hora, cada viaje, para de algún modo dejar registro de que existo, de que soy y de que soy distinto, de ahora estoy aquí, ¿no? Hay una voluntad de no desvanecerse. Y eso lo vemos en muchas conductas, ¿no? La reivindicación de la identidad personal, incluso de la autenticidad, ¿no? Yo soy yo tengo mis valores, tengo mis tendencias, tengo mis sentimientos y quiero persistir. No quiero ser anonadado, no quiero ser ninguneado o disuelto, ¿no? Y eso también pasa con las colectivas. Por eso hablamos de lucha identitaria. En las colectivas también hay un temor a desaparecer, un temor a dejar de existir. Entonces hay una inflación de esa identidad. Y muchas veces por oposición. Es decir, nosotros somos distintos de ellos, ¿no? Y se crean como grandes abismos, ¿no? Como grandes brechas, ¿no? Por oposición. Nosotros los europeos somos distintos de los americanos, ¿no? Los franceses de los alemanes, y el catalán del andaluz, ¿no? Hay una voluntad de marcar territorio, marcar rasgos, y el problema está dónde sitúas estos rasgos. En muchas ocasiones esta reivindicación identitaria va acompañada de reivindicación política, de reivindicación social, de exclusión del otro. Tú no eres de los nuestros, yo no soy de los vuestros, y por tanto genera muchas veces procesos de selección y procesos de exclusión, porque el que viene no tiene los atributos, no tiene las características, no tiene la lengua de los que forman esa identidad. Eso es un fenómeno que observamos en muchísimos ámbitos y que en muchos casos genera todo tipo de conflictos y a veces incluso guerras, batallas, limpiezas étnicas y todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero por otro lado, punto 4, hay un fenómeno también de flujos, de hibridaciones como consecuencia del proceso de globalización cultural, lingüística,
De tal modo que muy probablemente la inflación identitaria es una reacción a este fenómeno de los grupos o los movimientos de identidades de un espacio a otro. De tal modo que cada vez resulta más difícil definir qué es lo que es, por ejemplo, qué significa ser francés, ¿no? Qué significa ser alemán, qué significa ser catalán. En la medida en que hay mucho movimiento, muchos flujos migratorios, y luego flujos no migratorios, pero flujos de corrientes a través de la red, de flujos, de estilos, de tendencias, que se van homogeneizando, proceso de homogeneización. Entonces se dan grandes paradojas, ¿no? De personas que a priori forman parte de la misma identidad colectiva, pero que en cambio, a nivel de aficiones, a nivel de indumentaria, a nivel de gastronomía, están muy lejos de esa identidad colectiva, ¿no? Pero forman parte de esa área geográfica que supuestamente participa de una misma identidad, ¿no? Eso lo podríamos ver con un ejemplo, ¿no? Imaginemos Cataluña y dices, bueno, ¿qué hay en común en un anciano del Valle de Arán, ¿no? Que habla todavía aranés y que igual ha ido a Barcelona 10 veces en su vida, y una niña de Hospitalet que tiene 14 años y que tiene como referente intelectual pues a Taylor Swift, ¿no? Bueno, o Lady Gaga. Todos son catalanes, pero ¿qué hay en común entre ellos? Además existen, ¿qué más hay? Porque uno es mujer, otro hombre, uno tiene una lengua materna, otro todos son catalanes, pero realmente ¿qué tienen en común? Más que el hecho de que viven en una zona geográfica, decimos Cataluña, pero incluso el Valle de Arán tiene una singularidad muy particular, incluso a nivel político, ¿no? Eso está pasando en Francia, está pasando en Alemania, está pasando en Portugal, está pasando, ya lo digo, en países donde hay muchos más flujos migratorios, ¿no? Por tanto, hay una inflación identitaria que es una reacción a esos procesos de globalización que tienden a disolver esas particularidades y a crear ámbitos muy homogéneos. Comemos lo mismo, escuchamos la misma música, vemos las mismas películas y leemos los mismos libros. Y esto es un proceso de homogeneización y de pérdida de singularidad. Entonces, visto así, el tema es cómo salir del conflicto identitario. De qué manera, cómo trascenderlo. Y aquí para mí son de ahí aportaciones interesantes desde el realismo. La clave es encontrar eso que une. Es decir, lo que separa es fácil identificar. Usted tiene 90 años, usted tiene Japón, usted es castellano parlante, usted habla aranés, ¿no? Usted va a misa los domingos, usted practica meditación zen. Y uno puede hacer unas grandes diferencias, ¿no? Pero el tema es, bueno, ¿y qué tienen en común? Entonces, si vamos al nivel más ontológico, al nivel más fundamental, a ese nivel, digamos, donde es evidente, donde no hay discusión, es naturalmente el nivel de la existencia. Las personas existen. Existen en lugares distintos, existen de maneras distintas, es decir, las atribuciones, los modos, los adverbios son distintos, ¿no? Una vive en un piso de Hospitalet de 60 metros cuadrados y otro tiene una manilla en el Valle de Arán, ya, pero existen ambos, ¿no? Entonces, un primer punto que para mí es clave es identificar eso que une a estas identidades, tanto personales como colectivas, más allá de las legítimas particularidades. Esto generalmente se olvida, y por lo general lo que se magnifica o hipertrofia son las particularidades. Usted es castellano parlante, yo. Pero raramente se identifica esos rasgos comunes. Y el primer rasgo común de los rasgos es la primera condición de posibilidad de toda identidad que existe. Esa es la primera condición de posibilidad. Y además sabemos que es una existencia que es contingente, que podría no haber sido, que además es efímera, por lo tanto tiene unos rasgos también comunes. Tiene rasgos que separan, sí, pero lo fundamental son muy semejantes, son muy análogos, ¿no? Existen y podrían haber existido, dejarán de existir, su existencia es efímera, es temporal,
siempre amenazada por el dejar de existir, y ese tipo de elementos que están en la base, en el sustrato, son un primer punto de reconocimiento. El tema es cómo pasar de ahí a un cambio de actitud frente a la identidad. Pasar del conflicto pues, a la fraternidad de identidades, o como menos el respeto o la estima mutua entre identidades. Claro, aquí se unen muchos elementos, especialmente si entre esas identidades ha habido historias de dolor, ha habido abusos, ha habido maltratos, ha habido colonización, ha habido explotación, ha habido imperialismo. Todo eso genera una memoria doliente, que dificulta reconocer esa evidencia y ese elemento que nos une y nos hace tan similares, tan semejantes, ¿no? Es el hecho simplemente de existir. ¿Qué tienen en común también? Pues que estas identidades no son eternas, que nacen en el tiempo. A veces no podemos poner la fecha concreta, pero nacen, no estaban. Y que, como pasa con las identidades personales, dejan de existir. Algunas tienen una longevidad muy larga, otras muy corta, pero dejan de existir. Esto nos debería permitir, por un lado, relativizar las particularidades y, por otro lado, trascenderlas, sin ningunearlas. Es decir, el reconocimiento de que compartimos lo fundamental nos debería llevar, por un lado, a relativizar las particularidades. Dices, mira, bueno, tú hablas castellano y catalán, pero ambos podemos. Así no debe ser. O tú hablas catalán y castellano, pero ambos hemos nacido. Pues es decir, las particularidades se convierten en categoría y lo que es esencial en anécdota. Esto es verdadero. Convertimos lo anecdótico en categorial y lo categorial en anecdótico. Pero, por un lado, deberíamos poder relativizarlas. Y por otro lado, trascenderlas, ir más allá de ellas, reconociendo esta idéntica condición de existentes. Yo no sé si es capaz ese reconocimiento de dar el salto hacia una fraternidad. Debería serlo. Vamos de una fraternidad óntica, vamos de una humildad óntica y de una soberbia óntica. Pero es que realmente lo que tenemos en común es que existimos y que eso es lo que nos une más. Debería ser suficiente para reconocer esta hermandad, esta fraternidad, esta condición de miembros de la misma condición. Cuando menos debería hacernos más próximos, ¿no? O más cercanos. Ya no llega a la categoría de frater, de hermano, pero más cercano. El sexto punto es el que hacemos con las identidades heridas. Las identidades, tanto personales como las colectivas, pueden haber sufrido procesos de humillación, de vejación, de maltrato. Y eso naturalmente deja huella, deja secuelas, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Con frecuencia, las identidades heridas reaccionan violentamente. Cuando he sido herido, maltratado, explotado, ninguneado por otra identidad que se ha impuesto de manera imperialista o colonizadora, está en la violencia. Aunque sea un grito desesperado, con tal de mostrar que existo y que no quiero desaparecer. Esto es una mujer chechena con explosivos dentro del teatro de Moscú, en el centro de Rusia. Fuimos maltratadas, violadas por el ejército ruso. Ahora todo el mundo se va a dar cuenta que nosotros existimos y que no queremos ser asimilados o queremos ser destruidos. O sea, las identidades heridas, que han sido tanto a título personal como a título colectivo, reaccionan con frecuencia con un grito violento que generalmente genera consecuencias irreversibles, ¿no? Hay otra línea, claro, hay otra dinámica, que es la estrategia del Tíbet, ¿no? Es otra estrategia muy diferente comparar el Tíbet con Chechenia. Porque, claro, el Dalai Lama hace otra cosa. Sí,
hemos sido humillados, maltratados, han destruido templos budistas, el budismo era en el Tíbet desde el humanismo, pero voy con una sonrisa por el mundo y diserto sobre la paz y la compasión. La gente dice que este hombre habría salido, que en lugar de hacer un explosivo o poner goma 2 en Atocha, pues va por el mundo regalando sonrisas y sonriendo, ¿no? También hay esa posibilidad, sí, naturalmente, pero nunca es una casualidad, es el resultado de todo un recorrido espiritual, en este caso del budismo, en otros casos a través del cristianismo, del judaísmo o simplemente una espiritualidad laica.